Amigos televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarles. Bienvenidos a la revisión informativa, lo más importante y trascendental de los hechos que han trascendido durante las últimas horas en análisis y opinión. Gracias por acompañarnos. En esta jornada estaremos en diálogo con John Tello, analista económico y empresarial en el centro del país, para conversar sobre ¿está o no dando resultado el plan económico del gobierno para los sectores productivos y empresariales? Lo abordaremos durante esta jornada. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y en breve estamos con la entrevista de hoy. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Hospital Básico Privado San Luis, ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras, cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices, cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis, atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Hemos demostrado ser grandes en la sierra y en el centro del país. Somos Chibuleo, los primeros en llegar. Porque creemos en ti. Ya estamos en el norte, desde Cayambe hasta Otavalo. Somos Chibuleo. En Ibarra y Tulcán, somos Chibuleo. Ven, tenemos el crédito para tu emprendimiento. Ahora en todo el Ecuador. Somos Chibuleo. Ahora somos más. Ven a Chibuleo, somos grandes. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Chibuleo. Somos Chibuleo. Creemos en ti. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Para iniciar la jornada, usted debe estar bien informado. Debe saber lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Noticias oportunas, diálogos directos y frontales, análisis y libertad de opinión. Punto de partida. La información como debe ser. De lunes a viernes, de 6 a 8 horas, con la conducción de Alejandra Garzón y la dirección de Clever Arroba. Solo por Turbo 93.3 FM.
Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros el diálogo de hoy con el economista John Tello, con quien hablaremos durante los próximos minutos sobre temas de orden económico y empresarial. A razón de que estamos en estos instantes visibilizando de alguna manera los primeros efectos que tienen o no los programas económicos anunciados por el gobierno nacional con la ley de fomento productivo y otros mecanismos que obviamente han dicho permitirían de alguna forma reactivar la economía productiva en el Ecuador y a la vez también robustecer las arcas fiscales del Estado ecuatoriano. Nos preguntamos entonces, desde la perspectiva del análisis técnico, económico, empresarial, hasta qué punto esta ley de fomento productivo y las medidas económicas, el programa económico del gobierno, ¿está o no dando efecto para beneficio de los ecuatorianos? Nos preguntamos. John, bienvenido. Gracias, Cleber, amigos televidentes. La ley de fomento productivo en sí mismo busca apoyar el crecimiento económico del país. Un crecimiento económico que lamentablemente no se ha dado en los últimos años debido a que el país no estaba bien manejada económicamente. En esto que sea muy enfático. El gobierno ecuatoriano en el 2008, antes de que ingrese el presidente de esta última década, tenía aproximadamente un gasto en el presupuesto de 8.500 a 9.000 millones de dólares. Una vez que finaliza, nos deja con un presupuesto general del Estado de aproximadamente 34.500 millones de dólares. Es decir, un incremento demasiado grande, ¿no? De 8.000 a 34.500 millones de dólares. Naturalmente la gente nos preguntamos, decimos, pero bueno, en 10 años yo le saco un promedio presupuesto anual de unos 30.000 millones por 10, son 300.000 millones de dólares en esta última década que se manejó desde el gobierno ecuatoriano. Teníamos mucha plata, muchos ingresos, y fuera de eso nos quedamos con una deuda externa que actualmente llega a cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto llega a 100.000 millones de dólares y la deuda externa a 60%, es decir, nosotros tenemos una deuda pública de 60.000 millones de dólares. Empecemos por ahí, Cleber, porque sí es necesario que la colectividad conozca sus particulares, ¿no? Teníamos mucha plata, aumentamos mucho el Estado en gasto público, gasto corriente. El Estado pagaba anteriormente solo 3.000 millones, ahora tiene que pagar cerca de 9.200 millones de dólares. Es bastantísimo. Por deuda externa, antes pagábamos nosotros una cantidad muy inferior a lo que estamos pagando ahora, que llega a cerca de 10.000 millones de dólares en el año. Ante todo esto, el gobierno actualmente dice, bueno, hay que paliar la crisis, hay que reducir la crisis. Y hay que ver algunos indicadores. Por ejemplo, un indicador bien clave siempre es el déficit fiscal. El déficit fiscal significa que el Estado ecuatoriano tiene en su proforma presupuestaria los ingresos y los egresos. Si los egresos, los gastos son más altos que los ingresos, tenemos un déficit. Con este déficit es necesario que nosotros financiemos ese déficit. ¿Y cómo se financia esto? Reduciendo naturalmente los subsidios, apoyando el crecimiento, haciendo algunos reajustes, naturalmente en este caso de índole tributario, para que el emprendedor o las personas que estamos formando empresa de alguna manera contribuyamos al Estado y también por otro lado generemos mano de obra, porque el desempleo en Ecuador es bastante alto. Empecemos analizando uno de ellos, por ejemplo. Empecemos analizando la gasolina super. La gasolina super se incrementó de 2.05 me parece a 2.90 el galón. Y se pretendía, el gobierno decía, a través de esta eliminación de subsidio, yo voy a ahorrarme aproximadamente 140 millones de dólares. Tú dices 140 millones de dólares de ahorro, pero si el déficit fiscal llega aproximadamente a unos 6.000 o 7.000 millones, no es nada. Puede ser que no sea nada, pero poco a poco se sigue ya reduciendo el déficit fiscal de medida en medida. Pero que resulta que la ciudadanía también responde ante esa eliminación de subsidio. ¿Y qué es lo que dice actualmente? Yo como cliente, yo como consumidor, ya dejo de comprar la gasolina super y más bien me lanzo a la gasolina extra, porque la gasolina extra no se ha eliminado el subsidio. Por lo tanto, de los 140 millones de dólares que se pretendía ahorrarse el Estado fruto de la eliminación del subsidio, las gasolineras manifiestan que ha bajado más bien el aumento, el consumo de la super en un 50%. Es decir, que si tiramos números y vamos con proyecciones, decimos que posiblemente esta eliminación del subsidio y esta política de eliminar el subsidio a la super, tengamos nosotros solamente unos 70 millones de dólares como un ahorro para el Estado ecuatoriano. Y entonces será necesario lo que se ha venido anunciando, una focalización del precio de los combustibles a otro nivel, la misma gasolina extra, por ejemplo. Pero ¿no? Por supuesto, Cleber, lo que pasa es que el subsidio en nuestro medio está siendo muy mal manejado. Un subsidio, Clever, debe ser correctamente sectorizado, debe estar correctamente financiado y lo más que todo debe durar un tiempo determinado nada más.
Sectorizado, saber a quién estoy entregando el subsidio. Por ejemplo, el gas. A quienes realmente lo necesitan. Exacto. El gas, el GLP, el gas licuado de petróleo, diariamente en el Ecuador, según un dato que tengo, se consume cerca de 150,000 tanques o bombonas de GLP. Pero de esos 175,000, solamente el 20% es gente que realmente necesita tener ese subsidio. Para tener una idea, Clever, nosotros importamos el GLP al menos de un 80%. Solo un 20% de nuestra demanda lo produce aquí el Ecuador directamente. El 80% viene de fuera del país. ¿A cómo compramos nosotros? Compramos a un promedio de unos 14, 15, 16 dólares, dependiendo de cómo está la cotización del barril de petróleo a nivel internacional, porque es la materia prima para procesar. En cambio, cuando estamos produciendo aquí en el Ecuador, nosotros producimos aproximadamente a 12 dólares. Lo cogemos, lo vendemos en 1.60 y el intermediario gana la diferencia de 1.40 para que llegue a nuestras casas a 3 dólares. Si el subsidio al gas no está correctamente sectorizado, significa que gran cantidad de personas están siendo beneficiadas de este producto, que en este caso realmente es de primera necesidad, pero que realmente ellos sí podrían pagar este valor. ¿Cuáles son esas personas que sí podrían pagar un valor correspondiente? Por ejemplo, restaurantes. Por ejemplo, algunas industrias que ellos deberían utilizar el GLP, el grande, no el de 15 kilos, sino el mucho más grande. ¿Qué dice la ley? La ley manifiesta esto, pero no existe un seguimiento ni un control al respecto. Y una gran cantidad también del GLP va vía contrabando a Colombia y a Perú y se pierde gran cantidad entonces de este producto que es muy valioso para el país. Si es que nosotros dentro del subsidio al gas tenemos aproximadamente unos 600 a 650 millones de dólares y realmente estamos focalizándolo en un 20%, imagínate, tendríamos ahí un subsidio únicamente de unos 120 a 150 millones de dólares y la diferencia el Estado ecuatoriano ya se podría ahorrar. Entonces, ¿qué es necesario hacer en este caso, Clever? Focalizarlo, sectorizarlo y darnos cuenta bien a quién mismo nosotros debemos de entregar ese subsidio. Ahora es bien claro algo, ¿no? Estamos en el mes de septiembre del año 2018, estamos en unos meses ya eminentemente electorales y muy difícilmente un gobierno va a tomar algún tipo de política. ¿Por qué razón? De esta manera quitando el subsidio. ¿Por qué razón? Porque le puede dañar la campaña política para los dignatarios que próximamente van a ser Ahora, electos. técnicamente, ¿cómo debería focalizarse ese subsidio, ¿no? Para que los que realmente lo necesitan sigan siendo beneficiarios del subsidio en relación a quienes de alguna manera no serían beneficiarios del mismo. En el tema gas licuado de petróleo, igual se ha hablado de que ya, y la ley mismo determina, por ejemplo, la utilización del gas sin el subsidio respectivo para restaurantes, para hoteles, para la industria, etcétera. Sin embargo, siguen utilizando la misma bombona de 15 kilos, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, ¿cuántos habitantes somos? 16 millones de habitantes. Divídele para 4 y tenemos nosotros la cantidad de familias. En el Ecuador somos 4 millones de familias. Una familia, por lo general, está compuesta por esposo, esposa, 2 hijos y ellos necesitan suministrarse naturalmente de varios productos, entre ellos el gas. Yo podría hacerle algo relativo a la focalización proporcionalmente a la cantidad de ingreso económico que ellos tienen. Y esos datos sí cuenta actualmente el INE, porque hay que ser muy claro en algo, ¿no? Si en esta década anterior algo nosotros sí aprendimos es a manejar correctamente los datos estadísticos, o al menos con margen de error bastante bajos. Entonces, si yo tengo ahí las familias por ingreso que tienen un ingreso bajo o que no satisfacen la canasta familiar, ya tengo un sistema mediante el cual yo puedo realizar algún tipo de subsidio. Otra alternativa válida, que yo me vaya, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ambato, haga un diagnóstico, es decir, en este caso a través de la Intendencia u otros organismos, que vaya a hoteles, restaurantes, que vaya a determinadas casas para inspeccionar con qué están calentando, por ejemplo, las piscinas que tienen, o el sauna, o el turco, etcétera, y evidencias que tienen ocupado el GLP, pues naturalmente esa persona debería tener algún tipo de sesión, igualmente los restaurantes. Ahí tengo ya una segunda modalidad. Y una tercera que es bien clave, debemos controlar de alguna manera en algunos senderos y chaquiñanes en los límites de Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, que no se lleven en este caso el gas. Se puede ver aquellas personas que podrían inscribirse en un registro y que digan a las personas, mire, yo no tengo un ingreso económico alto, por favor, a mí subsídieme el gas. Y te aseguro que difícilmente todos los del segmento medio o peor segmento alto van a realizarse esa inscripción. Entonces, también puede ser otra inscripción y un ticket que le diga a esa persona, usted sí tiene acceso, en este caso, al subsidio correspondiente. Ahora se ha dicho que las personas que son beneficiadas del bono de desarrollo humano, por ejemplo, podrían ser directamente ya adjudicatarias de este subsidio. Podría ser, esa es una alternativa. Y otra cosa más, Clever, algo que es esencial.
el subsidio siempre debe durar un tiempo determinado nada más. Porque cuando tú le estás dando un subsidio de largo plazo a una persona, a un estudiante, a un conglomerado, a una empresa, se mal acostumbra a ese segmento y dice, no, pues como el Estado ecuatoriano siempre que hay problemas, a mí me regala, me otorga, etcétera. Entonces la persona ya no se vuelve creativo. Por eso es necesario que el subsidio dure un tiempo determinado nada más, pero en nuestro medio se lo utiliza lamentablemente de manera politiquera. Ahora, el tema de la gasolina extra, ¿cómo debería focalizar? Se ha hablado, por ejemplo, de que debería, no sé, darse una cantidad específica del combustible para quien lo consume durante un mes. Si ya consume más, que pague el costo real. De pronto se ha dicho que en función a la placa, al cilindraje, etcétera. ¿Cuál sería el mecanismo técnico más adecuado para focalizar también este precio? Bien, Clever, y ese es un punto muy esencial para análisis. ¿Sabes cuántos vehículos tenemos nosotros en nuestro medio? Aquí en el Ecuador, 2.050.000 vehículos. Somos 16 millones de habitantes. Tenemos 2.050.000 vehículos. Aquí en Tungurahua, nosotros tenemos aproximadamente 95.000 vehículos. Es decir, el parque automotor es muy alto en nuestro medio. Y ahora últimamente, como firmamos el convenio, el Tratado de Libre Comercio con Europa, van a seguir viniendo más carros europeos a precios más bajos. ¿Por qué razón? Porque ya no hay las cuotas de importación y los aranceles han bajado. Por lo tanto, el día de hoy es más fácil comprar un carro nuevo a un precio más bajo. Es también por eso que los carros usados han bajado de precio. Porque la gente dice, en vez de comprarme un carro usado, prefiero poner un poquito más, compro un carro nuevo que venga de Europa, porque en este caso han bajado los aranceles. En ese sentido, evidenciar claramente que cuando tú estás aquí en Ambato, tienes una cita, por ejemplo, a las 3 de la tarde, un día lunes o un día martes, tú no puedes salir de la casa solamente con unos 30 minutos de antelación. ¿Por qué razón? Porque no encuentras en este momento parqueadero. La ciudad está muy congestionada y hay que darnos cuenta de esos aspectos también. Entonces, en ese sentido, sí se puede evidenciar que la venta sea por un ticket correspondiente para aquellas personas que en la semana no es posible pues que en la misma familia, por ejemplo, vayan al mismo sitio y cada uno vaya en un carro diferente. O que si yo tengo una empresa correspondiente, puedo hacer el recorrido, puedo llevar a 4 o 5 más de mi propia empresa, cada uno puede irse a un carro aparte. Yo pienso que se daña mucho el medio ambiente, se consume mucho el combustible y naturalmente el egreso económico de nuestro bolsillo es bastante alto. Debe haber una sectorización, pero también debe haber una concientización de parte del usuario para que éste diga, no, yo mañana puedo irme con mi amigo o con mi compañero de trabajo y que él me lleva al día siguiente, yo le paso llevando a él también. Entonces, se debe haber una correcta planificación. Cupos de consumo. Cupos de consumo, pero también esos cupos de consumo no pueden irse en este caso a los vehículos que brindan un servicio público. Hablemos de eso a las unidades de bus, el transporte público, ¿no? Aquí en Ambato tenemos, me parece que era 470 o 500 buses que tengo que emitir un comentario al respecto. Me gustaría que manejen una caja común, porque con la caja común se puede evitar pérdidas económicas. Bueno, ya se ha hablado de eso y no se ha hecho nada, ¿no? Esperemos que próximamente se pueda hacer algo, Clever, porque por ejemplo aquí en el Parque 12 de Noviembre, cuando yo voy a mi casa cerca de Huachichico, yo veo un bus que va a Huachichico cada 20 o 30 segundos. Y yo me pregunto muchas veces, ¿y el aspecto económico cómo es el rédito? Están perdiendo. ¿Y por qué están perdiendo? Porque falta un poco de planificación. Por lo tanto, ahí sí yo haría un llamado para tener algo de planificación y organización en lo que tiene que ver al manejo de la caja común. Esas personas, por ejemplo, no deben ser sujetos a un incremento o a quitarle la subsidio. Se debe mantener el subsidio. Porque ahí viene un proceso inflacionario. Que si vos dices, por ejemplo, el precio del pasaje cuesta 30 centavos y para mañana le pongo 35 centavos, automáticamente sube todo. Porque vas a la tienda de la esquina, la tendera va a decir, sabe que el pan ahora ya no vale 15, vale 16 centavos. ¿Por qué razón? Porque ya subió la gasolina. No sabe la gasolina en qué momento está afectando el proceso productivo, pero es un elemento netamente inflacionario. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de eliminar un subsidio, en este caso a la gasolina, que es de uso realmente masivo. Y en este caso habrá un impacto directamente en los pasajes también, pues, ¿no? Ya los transportistas demandarán un incremento de pasajes y eso va a afectar directamente a quien menos tiene. Al proceso productivo. Entonces, en ese sentido ahí vendrán nuevamente procesos relacionados como teníamos antes y la gente estará un poco contrariada. Por eso, Clever, le retiro nuevamente, un subsidio, 3 elementos fundamentales. Correctamente sectorizado, ¿a quién voy a entregar el subsidio? Correctamente financiado, ¿de dónde voy a sacar la plata para yo pagar ese subsidio? Y el tercero, que dure un tiempo determinado nada más. En este caso tenemos la gasolina extra, la gasolina super, tenemos el diésel, tenemos el gas licuado de petróleo, por decirles de los consumos de consumo masivo. También toca hablar, por ejemplo, del ISD, el impuesto a la serie de divisas, del impuesto a la renta. ¿Cómo a nosotros nos está beneficiando el hecho de que nuevas empresas se estén formando y no paguen ningún tipo de impuesto de aquí a unos 10 años si es que no están en Quito
de Guayaquil. Entonces, el asunto es estructural, pero yo considero que ya se ha dado algunos pasos para olvidarnos de esa década anterior, porque la década anterior sí fue bastante fuerte, fue demasiado fuerte en el sentido de que mucho gasto, mucho despilfarro. Ahora estamos viendo sobreprecios que ha habido también obras que lamentablemente no funcionan, empresas públicas que han tenido despilfarros. En realidad, componer la economía sí le está llevando al gobierno actual un poco de tiempo. Así es, estamos en diálogo con John Tello, analista económico empresarial en nuestro medio. Al retornar de la pausa hablaremos sobre qué sucede con el sector productivo en el Ecuador, ¿no? ¿Hasta qué punto esta ley de fomento productivo surte o no surte efecto en la economía nacional? ¿Se ve o no con buenos ojos una reactivación económica de los sectores productivos en el país? ¿O tendremos que esperar, como se ha dicho, a mediano y largo plazos para, obviamente, ver resultados? Volvemos enseguida tras la pausa. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Shirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Hemos demostrado ser grandes en la sierra y en el centro del país. Somos Chibuleo, los primeros en llegar. Porque creemos en ti, ya estamos en el norte, desde Cayambe hasta Otavalo. Somos Chibuleo. En Ibarra y Tulcán, somos Chibuleo. Ven, tenemos el crédito para tu emprendimiento, ahora en todo el Ecuador. Somos Chibuleo. Ahora somos más. Ven a Chibuleo, somos grandes. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Chibuleo. Somos Chibuleo. Creemos en ti. Para iniciar la jornada, usted debe estar bien informado. Debe saber lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Noticias oportunas, diálogos directos y frontales, análisis y libertad de opinión. Punto de partida. La información como debe ser. De lunes a viernes, de 6 a 8 horas, con la conducción de Alejandra Garzón y la dirección de Clever Arroba. Solo por Turbo 93.3 FM. Amigos televidentes, retomamos el diálogo con nuestro invitado de hoy, el economista John Tello, analista económico empresarial en nuestro medio. Vamos a abordar, John, el tema relacionado al impacto que tiene la Ley de Fomento Productivo y el programa económico del Gobierno Nacional para reactivar o no a los sectores productivos. Para concluir quizá el tema que anteriormente abordábamos,
es el tema de el diésel industrial, ¿no? Cuyo costo también se ha incrementado, no en su totalidad como inicialmente se había estipulado, a razón de que algunos sectores productivos como el camaronero, el atunero, pues demandaban de una revisión gradual, no sé, en el afán de ir minimizando el impacto económico que habría para estos sectores. ¿Cómo analizamos y hasta qué punto esto tiene o no injerencia para el sector productivo, en su afectación sobre todo, según han dicho estos sectores? Determinados productos de la costa se dirigen básicamente a la exportación. Hablemos, por ejemplo, el caso de camarón. El camarón era uno de los fuertes rubros de exportación. Hablemos del caso del atún, también es un fuerte rubro de exportación ahorita, y especialmente cuando ya es del atún procesado. Juntos estos productos generan, y maderero también, generan aproximadamente 1.500 millones de dólares de exportación. Ahora bien, nosotros cuando estamos exportando un producto, usualmente, ¿cómo se le apoya al exportador? A través de medidas de devaluación. Colombia, por ejemplo, devalúa el peso. El peso colombiano pasa un día de 2.200 a 2.400, al día siguiente de 2.400 a 2.800. Esto hace que los exportadores, cada vez que vendan los productos que ellos tienen, hablemos café, por ejemplo, que es competencia nuestra, ellas traen acá a Colombia nuevamente el dinero, en este caso los dólares, y van al Banco Central, cambian, y cada vez que les dan $1 al Banco Central, el Banco Central de Colombia le entrega mayor cantidad de pesos. Entonces el exportador colombiano se siente motivado a través de una devaluación. En el caso del Ecuador, nosotros no podemos devaluar en este sentido la moneda propia porque estamos hablando del dólar. En el caso del Ecuador, si es que se llega a quitar el subsidio al gas, eso significa incremento en los costos de producción. ¿Por qué razón? Porque ellos ya pagarán una mayor cantidad de dinero cada vez que estoy utilizando, en este caso, el diésel, y el diésel les sirve a ellos para un sinnúmero de actividades, ¿no? Varias actividades, para mantener calientes ciertos espacios, en este caso de las camaroneras, para ellos también el transporte, etcétera. Pero ellos, cuando ya se quite el subsidio al diésel, van a tener un incremento en el costo de producción. Cada vez que vendan el producto al extranjero, pues lamentablemente no podrán comprar los consumidores. No van a recuperar esos valores. Porque no pueden recuperar. Subido, ¿no? Exacto. Entonces, hay que ser muy tinoso cuando se trata de la eliminación del subsidio al diésel, especialmente para sectores exportadores. Supongamos que el sector exportador dice, bueno, yo vendo camarón, vendo atún, vendo madera y genero 1.500 millones de dólares. Pero aparte de eso, también estoy generando mano de obra. Si me quitan el subsidio al diésel, yo lamentablemente no podré seguir trabajando y ahí tendremos nosotros también un problema muy fuerte. ¿Cuándo es necesario eliminar los subsidios, amables televidentes? Cuando nosotros estamos bien en la economía. Estuvimos bien en la última década. Tuvimos mucho dinero. Nosotros exportamos bastante. Teníamos el petróleo, llegaba a niveles de 90, 100, 110 dólares, clever. Y más bien ahí, en vez de eliminar subsidios, se aumentó los subsidios de 16, a 32 subsidios. Es que había plata, pues, ¿no? Para regalar, como que... Entonces, ahora entendemos por qué cada vez que había elecciones ganaba el determinado candidato o había cambios en la Constitución, ganaban. ¿Por qué razón? Porque prácticamente se estaban entregando bonos o subsidios de toda naturaleza. Y eso es nefasto para una economía. Y me gusta hacer una analogía. Es como cuando vos, por ejemplo, eres profesor en la universidad. Viene un alumno y dice, vea, profe, me faltó un punto para aprobar su materia. Y tú dices, bueno, voy a ayudarle por esta vez. Le mandas un trabajo, le tomas un examen, etcétera, y el muchacho de alguna manera pasa el semestre. El otro año o el otro semestre, este muchacho nuevamente tuvo problemas. Y nuevamente llega y dice, vea, profe, por favor, ayúdeme, no quiero perder el semestre con usted. Y nuevamente le ayudas. ¿Qué pasa? Eso es un subsidio, una especie de ayuda que sale extra del proceso productivo correspondiente. ¿Qué tal profesional estamos formando ahí? Un profesional mediocre, un profesional que no estará como es debido para poder afrontar las situaciones económicas, productivas, sociales, empresariales, etcétera. Por eso es necesario que el subsidio dure un tiempo determinado nada más, así como también un muchacho debe ser solamente ayudado una sola vez en su carrera universitaria. Caso contrario, estamos haciendo malas cosas. Bueno, el tema está entonces en ese escenario. Ahora, el resto de componentes de esta ley de fomento productivo, como la remisión tributaria, el tema de la eliminación de algunos tributos para las nuevas inversiones, ¿hasta qué punto ciertamente pueden dinamizar o tienen ya el interés para nuevas inversiones, para ir reactivando de alguna forma el sector productivo que se ha dicho es el que pretende capitalizar también nuevas fuentes de empleo para los ecuatorianos? La remisión es importante. ¿Por qué razón? La remisión no es que a un empresario se le perdona el capital que tiene que pagar al SRI, al IES, a aduana o algún otro ente estatal. No se le perdona el capital. Lo que pasa es que una persona, por no poder pagar a tiempo en el IES, por ejemplo,
alguna planilla correspondiente, se le genera una multa. Es la multa que no va a pagar. Pero no paga por dos razones. La primera, no paga porque no le dio la gana. Sí, no paga porque él dijo, no, algún rato vendrá papá Estado y papá Estado me ayudará. Yo hasta me dejo nomás de ahí de lado esta deuda. Ocupo el capital en otra actividad. Y la segunda, no paga porque muchas veces le pudo haber ido también mal en la empresa. ¿Acaso que todo empresario, el hecho de ponerse una empresa significa que el día siguiente le va a ir bastante bien en el negocio, así como tal? No, no. Y mucha gente que me escucha que se ha puesto una empresa sabe a lo que me estoy refiriendo. Uno se le apuesta a un negocio, se le apuesta a alguna actividad, pero a veces vienen políticas económicas que de la noche a la mañana nos derrumban y no podemos hacer nada. Entonces el Estado dice, perfecto, señores, ustedes, los que no han podido pagar a su debido tiempo el capital, en este caso al IES, SRI, aduanas y otros entes estatales, no les vamos a cobrar la multa, vamos a cobrarles solamente el capital en sí mismo. Páguenos en estos primeros 90 o 120 días, me parece que es. Con ese dinero nosotros podemos incentivar nuevamente el aparato productivo, usted puede generar mayor mano de obra y naturalmente puede estar más tranquilo de este pago porque ya no estaría debiendo a entes estatales y puede trabajar como es debido. La remisión, de lo que tengo entendido aquí en Ambato, no ha sido muy alta. ¿Por qué razón? Porque en Ambato sí damos nosotros una muestra y es un claro ejemplo de lo que significa pagar a tiempo nuestras contribuciones. Por lo tanto, en Ambato no ha sido tan pero tan alto, porque en Ambato sí hemos tenido el pago como es debido. Pero hablemos de otros elementos bien claves. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Tú dices, voy a comprar yo maquinaria. La maquinaria frecuentemente se compra de otros países. Es una importación de un bien de capital. Pagar un 5% por importación de un bien de capital, conociendo que una máquina, una fresadora, un insumo, una materia prima o una herramienta me sirve para el proceso productivo y que yo tenga que pagar un 5% el impuesto a la salida de divisas, hacía que el precio final también tiene que incrementarse. ¿Cuál es la tendencia actualmente? Que el ISD tiende a bajar de un 5% al menos a un 3 a un 2%, que sería algo fabuloso para nosotros. Y también el impuesto a la renta, que dicen que aquellas empresas que quieran formarse como tal y que no estén en Quito o en Guayaquil no realizarán el pago en los próximos 9 a 10 años. Me parece muy interesante, conociendo que hay mucha gente en nuestro medio que se encuentra dentro de las estadísticas del desempleo y del subempleo, porque hay que ser bien claro en algo también clever. En el Ecuador, cuando yo era estudiante universitario, la PEA, la población económicamente activa, tenía 3 componentes: empleo, subempleo y desempleo. El día de hoy creo que le sacan unos 8 o 9 componentes y cada uno de ellos más bien nos marean, que el empleo es bien definido, que el subempleo, o sea, tantas cosas. Yo me parto de mi criterio técnico con el cual yo me preparé. Empleo, subempleo y desempleo. Si el empleo actualmente es del 40%, naturalmente me quedan 2 indicadores, subempleo y desempleo. Y subempleo y desempleo va a ser el 60% que da diferencia. Entonces, gran cantidad de gente que en esos días quiere ponerse un negocio, pues ahí está la oportunidad, ya que no podremos pagar el impuesto. Y también tenemos que cuidarnos de algo muy esencial: la llegada de gran cantidad de venezolanos que huyen de este régimen socialista, que es nefasto para cualquier tipo de economía, también nos está a nosotros desplazando mano de obra local, porque gran cantidad de gente empresarial más bien prefiere contratar a extranjeros porque el pago es mucho menor, por más que cumplan todos sus indicadores sociales, afiliaciones correspondientes, el pago siempre va a ser menor que un nacional en este caso, y el extranjero tiene que muchas veces trabajar el doble o el triple. ¿Por qué razón? Porque son personas que si hacen mal su trabajo, el empresario les dirá hasta luego nomás, y ellos ¿qué van a hacer en una ciudad lejana, en un país fuera de su propio país, que naturalmente no tienen oportunidades de trabajo? Ahora, otro tema que está coyunturalmente adhesado a este proceso de la Ley de Fomento Productivo y que tendrá que necesariamente también revisarse es aquello de las tasas de interés, ¿no? Ya la semana anterior se pronunciaron a nivel de las esferas gubernamentales en el sentido de que se está analizando la posibilidad de realizar ajustes en lo que tiene que ver a las tasas de interés que se vienen aplicando por el sistema financiero en el Ecuador. Y recordemos que al inicio de este gobierno incluso se dijo que se va a invitar al sistema financiero internacional para que ingrese al Ecuador y con tasas de interés más bajas sean los que de alguna forma inyecten la posibilidad de que el ciudadano acceda a créditos, invierta en la producción y se dinamice de esta manera la economía. Las instituciones financieras, más que todos los bancos privados, es muy difícil que presten vía crédito dinero a un microempresario. ¿Por qué razón? Porque el microempresario debe reunir requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe tener dinero en movimiento en su cuenta,
debe tener un activo fijo de respaldo, debe tener compras, ventas, es decir, debe ser un elemento sustancial dentro del proceso productivo. Pero un microempresario, un pequeño empresario, incluso muchas veces, no puede hacerlo como tal. ¿Por qué razón? Porque no tiene. Si va a un banco es justamente porque él requiere esa cantidad de dinero. O sea, no es que el banco por sí mismo le obstaculiza un crédito, sino que este cliente no reúne los requisitos necesarios para que el banco siempre se mantenga en vigencia. No cumple las condiciones. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Va a la economía popular y solidaria, en este caso a las cooperativas de ahorro y crédito, que dicen, bueno, yo le puedo prestar, pero los montos no son muy altos tampoco. Los montos son bajos, hablemos de muchas veces 100, 200, 500, $1000, porque estamos hablando de un segmento que, por ejemplo, quiere para los caramelos de la esquina, otro segmento que quiere para las papas fritas que vende a 2 cuadras de aquí, otra persona que a lo mejor compra ropa, vende ropa, etcétera. Es decir, que en este caso, sí nosotros deberíamos hacer un reajuste al manejo de la tasa de interés, pero mucho cuidado. También los bancos, así como las cooperativas, deben tener siempre un manejo muy consolidado, un manejo muy serio de los documentos de respaldo cada vez que ellos están solicitando un crédito. Muchas veces la gente dice, tengo una idea fenomenal, para ejecutar mi idea voy a sacarme un crédito. ¿De cuánto? De unos $2000 se me ocurre. Tiene la idea, es efervescente, piensa que nada va a fracasar, el banco le presta, la cooperativa le presta, y si no reunió los requisitos correspondientes, no tiene la garantía, va a esta persona y dice, lo siento mucho, mi idea fracasó, discúlpeme nomás. No es así. ¿Por qué razón? Porque el banco o la institución financiera debe también recuperar ese valor. Caso contrario, ese dinero no era del banco, ese dinero en cambio era de un cuenta ahorrista, cuenta correntista, o un inversionista que depositó en el banco o en la cooperativa a un corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, si debe haber un reajuste de la tasa de interés, especialmente de la activa, que es demasiado alta. La tasa activa llega a un promedio de $11 para construcción, para consumo me parece que estaban 15 y 16, pero para las microempresas que no han llegado a vender en el año, me parece que es 90 o 100 mil dólares, la tasa de interés se incrementa, niveles de 20, 25, 30 dólares que son bastante altos. En ese caso sí debe haberse un reajuste. Y también, por otro lado, la tasa pasiva, a mi criterio personal, no debe incrementarse mucho. ¿Por qué razón? Porque la tasa pasiva es la que nos pagan los bancos a nosotros cuando tenemos, supongamos, me envió un familiar mío del extranjero, de España, unos $20,000. Yo deposito y me pagan una tasa pasiva de un 5 o 6% a un año determinado. Realmente yo con esa inversión no hago absolutamente nada. Yo más bien sí prefiero que aquellas personas que en este instante tengan algo de dinero le apuesten a una generación de una empresa, le apuestan a la generación de proceso productivo, pero previamente se dejen capacitar y asesorar, tanto en el ámbito administrativo cuanto en el ámbito también productivo. Y es que esto debe ir de la mano, ¿no? El hecho del acompañamiento también, ¿no? A través de un sistema de fomento productivo, es decir, el acompañamiento del gobierno para facilitar los créditos, si no es a través de la banca pública, también a través de los otros segmentos financieros, pero a través de un acompañamiento para el asesoramiento y enrumbar adecuadamente ese ahí se cerraría, ¿no? Ahí se cierra el ciclo, Clever. ¿Por qué razón? Tú tienes ahí ya dinero a una tasa de interés aceptable en el mercado. Luego de eso tienes tú ya un acompañamiento de carácter administrativo, técnico que también. Para eso pueden venir las cámaras de la producción, los colegios profesionales, y luego ha habido un acompañamiento técnico. Porque no es posible una persona cuando sale de la universidad piensa que lo sabe todo. Así es. O una persona cuando está caminando por la calle y dice quiero ponerme una empresa y solamente vio el aspecto administrativo y no vio el aspecto técnico. Cuando tiene el componente correspondiente de los factores de producción, cuenta con capital, cuenta con una buena tecnología en el proceso productivo, cuenta con trabajo, con personal que le ayude y cuenta con el recurso natural, que en este caso es la tierra, puede salir adelante. Pero siempre y cuando nosotros tengamos políticas económicas claras y de largo alcance, de largo plazo. Caso contrario, nos quedamos nuevamente estancados como pasó en la década anterior. Bueno, el tema esperemos viabilice, ¿no? Desde varios ámbitos en el afán de robustecer al sector productivo, que es el que finalmente dinamiza la economía en varios ámbitos, a través de impuestos para el Estado ecuatoriano, a través de la generación de fuentes de empleo para el bienestar de las familias ecuatorianas y obviamente también en el fortalecimiento empresarial para quienes obviamente han arriesgado también sus capitales, ¿no? Para invertir y de esa forma también procurar el bienestar de sus familias y de quienes forman parte de estas empresas. Es decir, detrás de una política de impulso necesariamente está el bienestar para todos los ecuatorianos. Y algo muy interesante, Cleber, lo que acabas de decir. A las personas, contrariamente a lo que la gente piensa, sí nos gusta pagar impuestos. Claro que me gusta a mí pagar impuestos, pero también me gusta a mí que ese impuesto que estoy pagando también sea compensado de alguna manera.
No me gusta pues pagar un impuesto para que al día siguiente coja la prensa o prenda una televisión nacional y digan casos de corrupción, que ya una persona está con el grillete, que ha habido sobreprecios, que el producto que hicieron hace unos 4 o 5 años ahora ya no funciona, que el funcionario tal ha huido del país. Eso a la gente le molesta y es por eso que muchas veces nosotros somos reacios para pagar un impuesto. Pero por ejemplo, si tú dices, a ver, hablemos de un ejemplo bien claro. Me voy de aquí, de la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito. Antes no había peajes. No había peajes y tú cada vez que ibas, recuerdo claramente, yo tuve la suerte de estudiar en Quito en la Universidad Central. Mi madre me decía, Dios te bendiga, mijito, en el viaje, y era en realidad que Dios te bendiga. ¿Por qué razón? Eran huecos por todos los lados, no había señalización, eran los choques frecuentemente, eran accidentes. Un domingo a la tarde que yo bajaba a Quito ya, veía un sinnúmero de accidentes, de heridos, muertes, etcétera. Pero el día de hoy, por ejemplo, cada vez que vos te acercas acá a Panzaleo o te acercas a Machachi, pagas $1 de peaje a la ida y a la vuelta. Nadie protesta. ¿Por qué razón no protestan? Porque ves que está correctamente señalizado el carretero, porque no existen huecos por ninguna parte, está bien iluminado. Y si es que nos quedamos con el carro dañado, vos inmediatamente llamas por teléfono, ellos van con una grúa y te llevan a un sitio correspondiente. ¿Da o no da gusto pagar un impuesto en este caso, Clever? Pero en cambio, si tú aquí en el Ecuador pagas un impuesto y ves que de la noche a la mañana ciertas personas que han estado formando un círculo cerrado, un círculo rosa, como decía el hermano del expresidente, ellos sí están bien puestos económicamente, ellos sí tienen casa por aquí, por allá, por todos los lados, se ve sus cuentas y tienen un ingreso económico demasiado alto, la gente se molesta en el momento que está realizando el pago de un impuesto. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en ese caso. Bueno, en definitiva, yo creo que cuando se administra bien los recursos del Estado, lo que aportamos los ecuatorianos, sin lugar a duda va a haber apoyo también, ¿no? Y desde esa perspectiva, el compartir la responsabilidad de sacar adelante al país. Gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor. John Tello, analista económico empresarial en nuestro medio, dándonos su lectura de cómo se está aplicando el programa económico del gobierno central y hasta qué punto se va o no dinamizando precisamente la producción en el país y bajo qué condiciones. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más información. Hemos demostrado ser grandes en la sierra y en el centro del país. Somos Chibuleo, los primeros en llegar. Porque creemos en ti, ya estamos en el norte, desde Cayambe hasta Otavalo. Somos Chibuleo. En Ibarra y Tulcán, somos Chibuleo. Ven, tenemos el crédito para tu emprendimiento, ahora en todo el Ecuador. Somos Chibuleo. Ahora somos más. Ven a Chibuleo, somos grandes. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Chibuleo. Somos Chibuleo. Creemos en ti. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Si tu servidor de Internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet.
Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Para iniciar la jornada, usted debe estar bien informado. Debe saber lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Noticias oportunas, diálogos directos y frontales, análisis y libertad de opinión. Punto de partida. La información como debe ser. De lunes a viernes, de 6 a 8 horas, con la conducción de Alejandra Garzón y la dirección de Clever Arroba. Solo por Turbo 93.3 FM. Continuamos con información de carácter nacional. Lo más importante de las noticias en el Ecuador, en resumen. Ecuador refuerza seguridad en frontera con Colombia y garantiza que irregulares no ingresen al país. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, confirmó que 4.300 efectivos se mantienen en la Fuerza de Tarea Conjunta en la frontera norte para resguardar la seguridad en esa zona a propósito de enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y los militares colombianos, que ha dejado herido al jefe del frente Oliver Sinisterra, alias Guacho. El Ministerio de Defensa niega que base de Manta haya sido centro de acopio de droga. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín negó que la base de Manta ha sido usada como centro de acopio de la droga con la que fueron encontrados 2 militares la semana pasada. Fue abusiva la utilización de un camión civil cargado de droga para que ingrese a una base, recalcó. Para evitar infiltraciones de la delincuencia, se fortalecerá el plan de valores profesionales entre los uniformados. No se ha cumplido mandato popular de febrero del 2018 con resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, advierte Veeduría por la Democracia. En rueda de prensa, los miembros de Veeduría por la Democracia criticaron el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Advierten inconsistencias en la nominación de los encargados del Consejo Nacional Electoral. Como rumores, califica el Consejo de Participación Ciudadana advertencias de posible muerte cruzada. El miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Luis Hernández, ante las diferentes advertencias de asambleístas y funcionarios sobre la posible declaración de muerte cruzada por parte del gobierno que adelantaría las elecciones, calificó a estos testimonios como rumores y nada más. El Ejecutivo es responsable y serio, dijo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio continúa con los procesos de análisis de las 3.139 denuncias que se han entregado a la institución en contra de varias exautoridades y de diferentes entidades públicas. Entre las quejas presentadas existen 1.158 contra exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, superintendencias de bancos, compañías, Corte Constitucional y Tribunal Contencioso Electoral. Para finalizar, revisamos lo más importante de la información a nivel internacional. Nuestras cadenas aliadas informan de los hechos que han ocurrido en el mundo. Prisión preventiva para Cristina Fernández por corrupción. La expresidenta argentina Cristina Fernández está acusada de haber recibido sobornos millonarios de empresarios de obra pública de 2013 a 2015. Por el momento, no ingresará en la cárcel por tener inmunidad parlamentaria como senadora. El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por asociación ilícita contra ella y varios exministros miembros del gobierno que presidió, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado sobornos para lograr contratos. Su detención dependerá de que 2/3 de los senadores aprueben el desafuero.
El presidente peruano Martín Vizcarra ha lanzado un ultimátum al Congreso para que apruebe sí o sí un paquete de medidas anticorrupción. Vizcarra ha convocado para el próximo miércoles un pleno extraordinario en el que los legisladores tendrán que votar en forma de cuestión de confianza los 4 proyectos de ley anticorrupción que les planteó hace 40 días. Si el voto es negativo, Vizcarra podría disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. El anuncio lo ha hecho en un duro mensaje televisado en el que ha buscado el respaldo de los peruanos. Quiero decirle a todos los peruanos y peruanas que no soy ajeno a su indignación, que la hago propia y la comparto. Recojo el clamor popular. Reforma ya. Basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que transgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad. Vizcarra asumió el poder el pasado mes de marzo después de que su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, se viera obligado a dimitir acosado por los escándalos de corrupción y por el fujimorismo. Su ultimátum al Congreso se produce en un clima de hastío social. El último gran escándalo, destapado a mediados de julio, puso al descubierto una red de corrupción en las altas esferas de la judicatura y forzó la dimisión de la cúpula del Poder Judicial. Buscan a contrarreloj. Los equipos de rescate de Filipinas se afanan en recuperar cuerpos entre el lodo y los escombros. Un deslizamiento de tierra a consecuencia del tifón Mangkhut dejó sepultadas a un centenar de personas en una mina. A primera hora se han reanudado los trabajos suspendidos durante la noche. La inestabilidad del suelo limita el uso de equipos pesados. De momento hay 34 muertos confirmados, pero la directora de Oxfam en Filipinas advierte de que las previsiones no son buenas. Esto es solo la punta del iceberg, creemos, porque los informes apenas han comenzado a llegar. Cuando avance la semana recibiremos más noticias de áreas que antes eran inaccesibles. Por lo tanto, me temo que la cifra de muertos aún puede aumentar y también que las necesidades serán más masivas de lo que esperábamos. El llamado supertifón Mangkhut es el tifón más fuerte del mundo que se ha registrado este año y ha dejado a su paso un rastro de destrucción en Filipinas. Se ha cebado especialmente en la ciudad de Itogon, en la provincia montañosa de Benguet, al norte del país. Macabro descubrimiento en Jalisco. Un remolque con los restos de 157 cadáveres no identificados fue abandonado en un descampado cerca de la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado mexicano de Jalisco. Al parecer, los restos no identificados son víctimas de la violencia de los cárteles y del crimen organizado. Los cuerpos no fueron admitidos en la morgue de Guadalajara porque se encontraba saturada. Los vecinos se quejaron del olor proveniente del remolque. El sistema de refrigeración se averió. Huele muy feo. Al rato va a oler más. Las moscas separan los alimentos. El camión fue evacuado sin que hubiera comunicación oficial de su destino. Más de 30.000 asesinatos se produjeron en todo México el año pasado. Es la cifra más alta desde 1997. Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policía junto al bosque de Jara. Los agentes interceptaron a varios ecologistas que intentaban sumarse a sus compañeros adentrándose en el bosque. 34 activistas fueron detenidos tras esconderse en cabañas construidas en los árboles y en túneles. La protesta, que cumple ya 6 años, pretende evitar la ampliación de una mina de lignito, lo que implica talar gran parte de los árboles de este bosque milenario con una gran biodiversidad. Alemania no ha reducido sus emisiones de CO2 en unos 10 años. Lo que le estamos diciendo al gobierno es que abandone el carbón hasta 2030 de una forma que permita a los trabajadores encontrar nuevas oportunidades en nuevas tecnologías. Los activistas denuncian que la ampliación de la mina amenaza a especies protegidas y acabará con árboles centenarios. Para contrarrestar los posibles efectos de la tala, y en un acto simbólico, los asistentes han plantado decenas de nuevas plantas. Las fuerzas de seguridad contabilizaron el domingo 4.000 participantes en la movilización, mientras sus organizadores hablaron de entre 5.000 y 9.000. Sin embargo, las opiniones están encontradas y hay quien piensa que la mina traerá más riqueza a la región. Ven
Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Si tu servidor de Internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate. Paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. A ustedes gracias su sintonía. Hasta aquí lo más importante de la información de carácter nacional e internacional. A todos, felicidades. Hasta la próxima jornada.